Hola, hoy en nuestro canal vamos a tratar el tema de la educación de Colombia y cómo desde nuestra infancia podemos ir construyendo un futuro próspero a través de la educación que recibimos en la vida escolar. Claro que sí, compañero. Hablar de estos temas nos pone al tanto de cómo se encuentra el sistema de educación en nuestro país y la calidad que reciben los infantes. Ahora sí entremos en materia y hablemos de este tema que nos compete a todos, ya de que ello depende del futuro de nuestro país. Comencemos. Bueno, entrando en materia, el tema principal de este capítulo en sí es la educación y la problemática que se presentan en nuestro país. Cosas como el desempleo tiene un punto de origen específico y es la educación. Dígame, compañero, ¿usted qué opina sobre esto? Sí, pues para nadie es un secreto que el sistema de educación en nuestro país desde siempre ha tenido la misma problemática, la cual los recursos económicos, puesto a que personas con bajos recursos siempre les han negado el derecho a la educación de calidad. Muchos de estos niños que nacen en estos entornos no terminan sus estudios, puesto que sus padres y antepasados vivieron esta situación también. Sí, claro, pero organicemos el tema en una escala simple. Primero evaluemos las posibles causas, las dificultades y las prioridades que como país debemos atender primero. Sí, por ejemplo, si un niño vive en la ciudad y sus padres fueron a la universidad, probablemente estos niños han estudiado en el mismo tiempo que lo que dura una carrera profesional, pero antes de ir primero de primaria. ¿A qué te refieres con el mismo tiempo que lo que dura una carrera profesional, pero antes de primero de primaria? Me refiero a la educación que se ofrece en los jardines privados, en donde allí los niños son formados desde los 2 años y tienen un seguimiento académico temprano. A esto le llama educación inicial, pero en general los niños con escasos recursos tienen acceso a esta educación inicial. Increíble, solo el 64.5% de los niños pobres reciben educación inicial. La realidad es que la cobertura que tiene el país para este nivel educativo es realmente baja y sobre todo inequitativa. Sí, pero pues no todo es malo. Pasando a la educación básica, las estadísticas son mucho más favorables, ya que uno de cada 10 estudiantes no tienen acceso a ella, pero no todo es bueno. Muchos de estos estudiantes ya están grandes cuando llegan a ella. Sí, completo, es correcto. Acá tengo otra cifra que nos indica que la cobertura de educación básica es el 90%. La proporción de estudiantes que está en un grado acorde a su edad disminuye progresivamente y de nuevo que son las personas con bajos recursos las que más pierden años. Esto se causa por no haber tenido una educación inicial que los prepara para enfrentar los retos escolares y a su vez la vida práctica que se les atraviesa y les impone muchos más retos que los alejan de los logros académicos. Los estudiantes en esas situaciones en su mayoría es un reto terminar en esa etapa al llegar a los 16 años y solo es un poco más de la mitad de los jóvenes que llegan a ese punto y logran graduarse de bachillerato basado en el promedio nacional. Me atrevería a decir que están escondiendo cifras inimaginables que se pueden reflejar en la población en estrato 1 y 2. Más de 450.000 bachilleres salen a buscar trabajo sin ser bachilleres y de los bachilleres de cada 10 que sí logran acceder a la educación superior solo terminan 3 la carrera. Me imagino que por contraste de los estratos altos, en cambio se gradúan 9 de 10. Compañero, ¿qué opina usted sobre esta diferencia tan injusta? ¿Por qué esta situación? Las cifras son increíblemente absurdas, pero así es la calidad de la educación que reciben un tema, pero además han visto el costo de las matrículas. Compañero, ¿usted ha escuchado los problemas con los desembolsos y los créditos de ICETES? ¿Conoce los limitados que son los auxilios para educación superior? A esto sumémosle otro problema. Los colombianos tenemos la idea muy equivocada de que los programas técnicos y tecnológicos y la formación para el trabajo son inferiores a las profesiones universitarias. Existen diferencias desde una óptica clasista, porque no entendemos que son modelos de formación que satisfacen propósitos muy distintos, puesto que la educación técnica y tecnológica dan habilidades para ocupaciones específicas y cuando los empresarios no encuentren el perfil que necesitan, terminan recurriendo a universitarios que no tienen las competencias que buscan. De hecho, lo que muestra el diagnóstico de FE Desarrollo es la formación profesional para una buena parte de los estudiantes. Tiene una rentabilidad negativa, como dice el dicho, sale más caro el caldo que los huevos. Lo que se invirtió en educación superior muchas veces no lo recuperas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es sobre acceso a la educación, pero ¿qué hay de la calidad?
Resulta que en general, comparando con otros países de la OCDE, Colombia obtiene la prueba PISA resultados inferiores, mientras que en otros países las personas con 15 años responden como si estuvieran en grado 11. Los mismos de 15 colombianos responden como si estuvieran en octavo o noveno grado. Si una persona es del campo, pues un año más atrás los resultados equivalen a los de séptimo. Por supuesto, todo esto se refiere a promedios, no al desempeño de cada estudiante en particular. Además, se encontró la mitad de los estudiantes de noveno no entienden que leen y 2 o terceras partes responden a las pruebas como si nunca hubieran pisado un colegio público. Entre los 100 mejores del país, acreditación de calidad no se hace bien para los programas técnicos y tecnológicos, se terminan acreditando solo los programas universitarios. Y ni hablar del acceso desigual de herramientas digitales, como los que vimos dentro de la pandemia. Por supuesto, el diagnóstico se desarrolla, es más completo y señala un punto esencial, como la pertinencia de la educación que recibimos. Por ejemplo, se sobrecarga la formación de áreas como administración, económica y contaduría, cuando hay más demandas de ingenierías y ciencias de la salud. Hablemos brevemente ahora las propuestas que son. ¿Qué hacer en los temas de educación? El abanico es un amplio propósito esencial es que si eres pobre o vives en el campo, no sientas que la suerte está echada, porque así es muy difícil creer que estamos viviendo en una meritocracia. Entonces debe haber una investigación para ampliar el acceso a la educación inicial, cuidar la permanencia en el sistema educativo considerando factores como las distancias entre las sedes, la existencia de escuelas en zonas intermedias, pensar en el transporte y facilitar la tecnología para el acceso remoto. El país debe monitorear la dirección con la inteligencia artificial para entender e identificar a los estudiantes con mayores posibilidades de abandono y acompañarlos con programas de bienestar estudiantil. Creo que las ayudas económicas deben focalizarse mejor en población vulnerable y el ICT se debe de diseñar porque actualmente deja a los estudiantes colgados de la brocha y si no logran conseguir un empleo después de graduados o si no les alcanzan los ingresos para pagar ese alto crédito. Por eso es el pago de la cuota, depende de si tienes trabajo o no y el nivel de ingresos. La educación en Colombia debe repararse para mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia, y esto pasa por diseñar unos referentes curriculares que definen un nivel básico de calidad, tener sistemas pedagógicos para profesores a cursos de formación, continúa con énfasis el componente práctico, crea redes docentes regionales para la difusión de innovaciones educativas, fortalecer la evaluación haciendo las pruebas saber para todos los colegios y asegurar la administración que los establecimientos se hagan con lógica educativa, no solo corporativa. Bueno, en fin, las propuestas son muchas y esas están presentadas con rigor técnico que conviene revisar directamente en los documentos de desarrollo, pero la moraleja es que nada de lo que se haga en temas laborales, tributarios y pensionales tendrá un impacto suficiente en nuestro país. Empieza cortando las alas de sus ciudadanos por no haber nacido en un lugar privilegiado, así que no hay nada más democrático que garantizar una educación de calidad.